pues la mayoría de la escena, en la escena del rock, pues son hombres, y la verdad es que las propuestas de ellos tampoco es que eran como muchas mujeres que ellos conocieran. Yo me trataba de meter, por ejemplo, ay, a mí me encanta Evanescence, ¿no? Vamos a meter más de Evanescence. Es que están muy difíciles sus instrumentos, ¿no? Y yo así de, pues, aplícate, mi chavo, ¿no? O sea, porque sí hay rolas que son más complicadas que otras, pero yo decía, tampoco crees que la voz está bien facilita, ¿no? O sea, son tonos muy, pues, retadores, pero a mí siempre me gusta hacer cosas que me reten también. Independientes en donde yo decido, por ejemplo, generar mis propios proyectos musicales, aunque le ponga un título para decir, ah, es tal grupo, es mi proyecto musical, más que tener como un grupo, sería un proyecto musical en mi propia decisión, por ejemplo, tomando en consideración esto que decía. Entonces, también el hecho de que saber qué implica, ¿no? Como ya lo mencionaron, que a lo mejor puedo lidiar con el hecho de que a lo mejor un cantante se me vaya porque a lo mejor no le gusta, ¿no? Lo que hago, qué sé yo, ¿no? Sí, claro. Pero sí es algo que a mí me gustaría y es como que mi propia perspectiva de esto que estaban mencionando y también como que plantear ese lado que a lo mejor posiblemente muchos no tomen en consideración. Ya salió el peine, Pacheco, no nos va a contratar aquí el que... No nos va a contratar. O sí, pero va a ser el Quecagua y los demás. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa Charlas Desafinadas. Hoy estamos aquí para generar una nueva charla y por supuesto que para ello me acompañan el buen Cagua. ¿Cómo estás, Cagua? Qué onda, desafinados? Un gustazo como siempre. Aquí pasar un rato agradable y con nuevas nuevos invitados y muchas alegrías, por supuesto. Eso es. Y también el buen Pacheco. ¿Cómo estás, Pacheco? Y cada banda desafinada, pues muy bien, muy a gusto, felices porque seguimos con la dinámica de tener buenos amigos, en este caso ahora una amiga y pues muy, muy contentos y espero que se la pasen bien la invitada y todos nosotros. Eso es, y este que le habla es el Big. Ahora sí me presento porque luego me dicen que no me presento, pero ahí estoy. Yo soy el Big y ya justo estamos hablando de esta invitada. Pues bueno, ella ha estado en algunas bandas que ahorita nos va a contar acerca de eso. Y antes de decirle el tema, quiero presentarla, que ella es Laura Roa y es una cantante de varias bandas, tanto de covers como de canciones originales, que ya nos estará comentando de eso, pero bienvenida Laura, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta de acompañarlos en un programa más. Ahí me escucho cortada, espero que no. Sí, sí te escuchas. Vientos, Lau. Sí, pues bienvenida, Ok, Lau. Justo invitamos gracias. a Laura porque ella ha estado en este ambiente que queremos hacer una comparación de lo que es interpretar o inclusive la creación de la música. Muchos seguramente cuando iniciamos algún acercamiento en la parte musical, pues empezamos con covers, ¿no? De la música que nos gusta, de los artistas que realmente seguimos y a los cuales quizá admiramos o queremos ser como ellos y demás, ¿no? Sin embargo, llega un punto en el que también tenemos, no todos, pero seguramente varios de los que nos escuchan, la necesidad de también interpretar y crear nueva música, algo que ya nos pertenezca, algo que nos dé como esa sentido de pertenencia ya musicalmente, encontrar lo que realmente necesitamos interpretar y creo que es muy distinto y justo vamos a hablar de esa comparación, ¿no? ¿Qué es lo de interpretar un cover versus
a interpretar ya la música original creada por nosotros. Entonces, por eso está aquí Lau, porque seguramente nos va a dar muy bien ese punto de vista. Ella es vocal, entonces también el intento de los hijos de la caguama y de donde estuvimos Pacheco, Cagua y un servidor, y también por ahí el B-Side, que también estuvieron algunos temas originales, ¿no? Y cómo iban a estos festivales y demás. Entonces yo creo que se va a enriquecer bastante la plática teniendo estas experiencias y compartiendo con todos estos puntos de vista, ¿no? Entonces, primero me gustaría preguntarle a Lau, ¿no? Que justo cuáles son esas bandas y de qué géneros eran, o ustedes cómo se consideran con esa música que creaban. Bueno, digamos que he estado en varias, pero en las que he estado más tiempo son las que yo cuento, ¿no? Porque yo empecé haciendo covers de trova. Pues todo un show. Algún día les contaré toda la historia de cómo llegué a la cantada, porque fue algo inesperado y súbito. Pero las principales bandas en las que he estado de original es Huácara y La Gorgona. Ambas son rock progresivo. Entonces también caí en ese género por casualidad. Y de hecho empecé haciendo música original. O sea, yo no empecé haciendo a lo mejor, en cuanto a rock, empecé haciendo música original. Y ya cuando llegué a los covers, pues ya traía mucha experiencia de eso. Entonces sí fue como un choque bastante interesante. Pero sí, las dos bandas, digamos, principales en las que he estado han sido de rock progresivo. Muy bien, entonces fíjate, o sea, yo diciendo que todos empezamos, ¿no? Creando covers, primeramente, pero realmente tú justo estás iniciando pues tu carrera musical creando nueva música. Esto está padrísimo porque realmente en lo personal, o sea, yo lo he intentado y demás, no es fácil, creo que sí necesitas bastante creatividad y conocimiento musical. Sé que no tenemos la experiencia cuando empezamos, pero me parece que es un buen reto, ¿no? Iniciar por generar nueva música. Entonces, está súper bien porque no sé qué diga Cagua y Pacheco, pero en lo personal yo empecé pues sí con los covers o tratando de quizá imitar un poco, ¿no? A los artistas que seguía y demás, como Chicoche y Miki Laure. No, no es cierto, pero Son buenos, ¿eh? son buenos en lo que hacen, es correcto. Pero yo empecé más bien como con un instrumento que es la guitarra y después me aventé también a cantar, pero sí, creo que yo sí inicié con la parte de los covers. Y al intento de la creación de la música a mí se me hace dificultado, la verdad. Pero no sé, cuéntenos Cagua y Pacheco, ¿cómo les ha ido? No, pero dijo Laura que en el aspecto del rock sí empezó cantando temas originales, pero ella empezó sí con covers. Me interesa porque a mí me encanta la trova, pues yo vengo de la generación posterior los años 70, entonces fue una época de auge muy importante sobre la trova, el canto nuevo y obviamente desde los clásicos de Silvio Rodríguez hasta terminar ahora no sé, con Fernando Delgadillo, por ejemplo. ¿Cómo empezaste, me comentas que empezaste en la trova? ¿Qué rolas cantabas? No sé, por ejemplo, interpretar alguna pues no sé, de esta Nacha, ¿cómo se llama esta? La que canta, Gracias a la vida. Mercedes Sosa, por ejemplo, tienen una voz No, que potente. cantaba nada, Mercedes Sosa. Fíjate que ella no, de ella nunca canté nada. No. A ver, platícanos esa parte, porfa. Sí, esa parte casi nadie la sabe. Todo empezó en un Cervantino que fui yo a echar relajo. Y entonces en ese Cervantino iba un cuate que se llama Alberto Arista. Yo no lo conocía, pero era alguien como de la escena mexicana local under, que ya tenía un disco, de hecho. Nunca lo he googleado, pero lo voy a googlear a ver qué más hizo. Pero ya sabes que se hacen las bolitas, el que trae la guitarra y todos andan cantando, ¿no? Entonces, justo había unas canciones que yo me sabía y yo, a ver, ¿quién se sabe esta canción? Ah, yo me la sé. Y ya, ¿no? Yo empecé a cantar, pero yo en el relajo
Y me escuchó Alberto y me dijo, oye, me gusta cómo cantas. Y yo, bien, ¿no? Pero dijo, es que tengo presentaciones y de pronto como que me gustaría, él tenía rolas propias y también metía covers. Entonces, metía covers y en mi caso metió algún, es que no, ¿cómo se llama esta chica? Me recuerdo cómo se llama. Rosana. Rosana, tenían unas rolas que va a estar conmigo, entonces me gustan. Entonces, pues empezamos a ir a cafecitos, fuimos a una mega ofrenda, ahí empecé en una mega ofrenda también, que fue como que, ay, había mucha gente y era, pues, era un espacio bastante interesante para alguien que no tenía tablas, porque yo no tenía ni una tabla en la vida y llegar a la mega ofrenda a tocar sí fue interesante. Entonces, teníamos algunas rolas de Rosana, algunas de él y algunas evidentemente de Silvio, de este chico Ozeransky, Ozeransky, que no el que acaba de tener conflictos, sino el otro, porque hay dos Ozeransky en la escena. Es Edgar y el otro no me acuerdo cómo se llama, pero el que hace trova, que yo me desconecté ya hace bastante de la trova, pero digamos, digamos que eran las rolas más que todo el mundo más conocía, también de Fernando Delgadillo, o sea, y lo conocí, de hecho, Fernando Delgadillo también. Entonces eran ya más una onda moderna, creo que lo más retro era Silvio, y dejé de tocar con él, pero conocí otros chavos troveros en la universidad, y entonces también me empezaron a jalar para sus tocadas. Ahí conocí más rolas de Silvio, de hecho, y me empecé a hacer como fan de algunas que no, a lo mejor no son tan conocidas, pero que a mí me gustaban mucho. Había concursos de trova, me invitaban, pues allí iba, y así empezó todo. Y en esas andanzas conocía al percusionista justo de Alberto Arista, que fue el que me invitó a hacer la audición para Guácara. Entonces, mi paso en la escena de la trova yo creo que fue máximo un año, pero después de estar con Alberto empecé a cantar con otros de mis compañeros de la universidad, que ellos no tenían, como no eran tan conocidos, digamos, estaban todos empezando. Y bueno, ahí íbamos evolucionando todos, pero de hecho sí te da muy buenas bases para el canto, la trova, porque te exige mucho. Y entonces ya cuando, yo siempre fui lírica, o sea, yo cantaba de oído, soy muy buena, digamos, yo aprendo escuchando y todo, entonces creo que esa habilidad me ayudó mucho. Entonces, pues a la gente le gustaba lo que hacía y pues ya tuve mi primer maestro de canto hasta que estuve en Guácara, que estábamos grabando el disco y ya me dijo el productor, ¿sabes qué? Te voy a poner un maestro de canto porque hay algunas cosas pues, hay que hay como ajustar y ahí fue cuando ya tuve mi primer maestro de canto. Pero pues yo sí creo que el estar en la trova muy al principio me ayudó mucho como a pulir lo que yo ya hacía de manera súper lírica. Y esa es la historia de la... Y breve paso por la trova. ¿Y el género de Guácara qué tocaban? ¿Ya era el rock progresivo que dices? Pues es que era curioso porque el género nos lo dio radioeducación, porque nosotros decíamos, pues es rock, pero realmente era una fusión de géneros y eran rolas como donde había muchísimo instrumento, o sea, no era nada más como la voz y los instrumentos, las típicas rolas de 3 minutos y ya, o sea, había muchos espacios para solos de guitarra, para solos de batería, para solos de, o sea, para solos de todos. Entonces, brillaban mucho todos los instrumentos y teníamos la fusión de géneros y entonces cuando nuestro disco llegó a radioeducación, ellos nos pusieron el género, nosotros no lo habíamos realmente considerado jamás más que rock secas. Órale. Es como cuando en Mix-Up no sabían dónde poner y todo lo ponían en alternativo. Algo así, ¿no? Sí, recuerdo eso. No sé, ya no, hace años que no voy a un Mix-Up, pero no sé si sigan haciendo eso también. Ya venden teléfonos, creo. Sí, ¿no? Ya venden suscripciones a Spotify o cosas así. Interesante cómo es que aquí Laura inicia en géneros que para mi punto de vista son un poquito complejos, ¿no? O sea, tienen una cierta disciplina. No es lo mismo hablar de rock progresivo a que nosotros, no sé, toquemos Pollito del Yucatán a Gogó, ¿no? Porque prácticamente tocábamos esas canciones por el hecho de que nada más nos gustaba. Yo, por ejemplo, igual inicié
de manera lírica, ¿no? Y también con influencia de grupos o artistas que a mí me gustaban. Y es como que parte de esto de la creación de la música y entra ahí como un debate de, bueno, este debate de que si es bueno de cierta manera el crear música original o meterse a los covers, ¿no? Y no solo eso, sino entra un cuestionamiento si realmente la música como tal ya está escrita, o sea, porque estuve investigando un poco y entra este debate en que la música realmente como tal la tomamos en referencia de algo que ya existe. Entonces es muy interesante porque de cierta manera muchos podríamos criticar, por ejemplo, el hecho de tocar algún cover de tal vez algún artista que ya sea famoso y que toca algún cover y que posiblemente tenga más fama, ¿no? El haber creado tal vez ese cover que la canción original y no se le dé la reputación o la importancia al creador, ¿no? Pero de cierta manera ahí entra esta parte que menciono en donde los artistas se basan de algo que ya está escrito y es lo que estaba investigando de algunos músicos, digamos que ya más expertos, por así decirlo, en música, que te plantean que aquellos que crean música como tal se basan específicamente de lo que ya está escrito y empezando desde lo más básico, ¿no? Si quisieras irte al origen de la música y de la canción, pues prácticamente nos guiamos de lo que ya existe, por ejemplo, en la naturaleza, ¿no? Y ponen, por ejemplo, de referencia, no sé, a una cantante de ópera y tratando de imitar o relacionar el sonido, por ejemplo, de un ave, ¿no? Que de cierta manera, pues hay como una cierta relación con eso, ¿no? Pero al final de cuentas, si te pasas por el lado de los covers, es muy parecido, o sea, para poder crear música y ya sea original o un cover, te tienes que guiar de algo que de cierta manera inspire, ¿no? O que de cierta manera tenga algo de referencia a lo que está en tu entorno, por así decirlo. Entonces, al final de cuentas, si terminas copiando de tu entorno algo para poder ya sea crear algo, por así decirlo, original, como el hecho de crear un cover y eso se me hizo muy interesante porque ahora sí surge como que este otro debate de que si realmente lo original es ciertamente eso, original o no, ¿no? Y comparándolo con un cover, entonces como que entra ese cuestionamiento de qué es bueno entre uno y otro, ¿no? Pero ahorita vamos a profundizar un Y poco. de ahí además la delgada, perdón, y de ahí me hiciste pensar en la delgada línea que hay entre el plagio, ¿no? Porque ahora incluso hay tanto, o sea, yo no me quiero poner en los zapatos de los jueces que les toca decidir si usar ciertos acordes o no es plagio, ¿no? Pero de pronto sí, es hasta dónde tu influencia te ayuda a crear algo que a lo mejor no es justamente tan original. Entonces, es interesante. Pues es que a fin de cuentas en la música, o sea, las notas sol no va a ser sol diferente en otro lado, ¿no? O el fa, o sea, no sé si me explico, o sea, realmente Sí, es sí. bien complicado poder identificarse que justo esos juicios han puesto como delimitaciones, ¿no? Si hasta cierto número de notas es idéntico, como que ahí se basan, es bien complejo, yo creo que sí está bien complicado, pero justo esto de la creación, me gustaría que nos platicaras cómo es tu experiencia, me refiero a, es diferente a decir yo como solista voy a crear mi propia canción a que lo hagas en conjunto con un grupo de músicos, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu experiencia creando canciones? ¿Tú has creado líricas? ¿Cómo es digamos, tu experiencia en ese aspecto? Híjole, yo creo que para todos es bien diferente. En mi caso fue bien diferente tanto en Guácara como en La Gorgona, porque cuando yo llegué a Guácara ya tenían varias canciones montadas así como en maquetas y ya me pusieron a escucharlas. Así, escúchalas y ya tienen letra y apréndetelas y son las primeras que vamos a ensayar. Órale. Entonces, pues ya algunas las había escrito, dos o tres las había escrito uno de los guitarristas y todas las demás eran inspiración del productor, porque realmente la razón de ser de Guácara era que era como el medio del productor para expresarse. Entonces él decía, yo no sé hacer música, yo no sé nada, o sea, pero quiero que lo que tengo en mi cabeza se proyecte en algún lado y quiero que se traiga una banda. Entonces,
tenían algunas rolas, me las aprendí, pero de pronto él me empezó a llevar como sus escritos, así como que él se ponía a escribir, y había cosas que todo el mundo decía, es que esto es como súper absurdo, ¿no? O no tiene sentido. Y entonces me lo daban y para mí era muy divertido. O sea, yo empezaba a leerlo y decía, qué loco, porque el señor traía como un rollo muy oscuro y muy intenso en su mente. Y entonces eran muchas metáforas y muchas cosas que se veía que eran como desde lo más profundo de su serie. Entonces yo nunca había leído algo igual, pero sí como que no tenía orden, ¿no? O sea, él escribía. Entonces justo lo que yo hice con esto que él me daba era ponerle un orden y una secuencia así como que iba captando, mira, esto como que tiene relación con esto porque él escribía muy a destajo, entonces de pronto algo se conectaba con otra cosa y yo lo empezaba a ordenar. Y entonces yo le daba ese orden y yo le decía, a ver, yo lo ordené de esta manera porque para mí tiene sentido de esta manera. Yo lo veía y decía, está perfecto, o sea, me encanta, ¿no? Entonces ya de ahí era trasladarlo con la música, porque los chavos, ellos se encargaban de la música, entonces empezábamos a jugar, ¿no? A ver con ritmos, con todo. Yo empezaba como también a darle un poco de dinámica a esas letras. Entonces era padre porque en algún punto pues registraron las letras todo a nombre del productor. A mí en ese entonces a mí me valía, ¿no? O sea, porque pues yo estaba bien chava y yo decía, pues me van a pagar bueno, no me pagaban literalmente, pero, o sea, yo decía, alguien va a pagar porque yo cante y esté en un disco, me vale, ¿no? Entonces, nunca me preocupé, yo creo que sí podría haber sido como como 50-50, ¿no? Porque no creo que alguien hubiera podido hacer una canción con lo que él escribía así tan puro, pero pues bueno, al final la cosa del mérito pues ya se queda atrás, pero así fue como yo lo hacía con Guacara. Y entonces, con La Gorgona fue distinto, porque si bien ellos ya tenían alguna, bueno, como eran más de hacer música ellos, porque ellos sí traían el progresivo bien en las venas, sobre todo el guitarrista traía mucho de progresivo italiano, o sea, ya en sus influencias y todo, ahí sí era totalmente progre todo. Se dedicaban solo a hacer la música y ellos no tenían casi letras, y entonces ellos me daban la música y me decían, ponle letra, ¿no? Y nada más que sea como un tema mitológico, la única condición es que fuera un tema mitológico, ¿no? Evidentemente por la banda, que era lo que querían proyectar, ¿no? En sus canciones. Y había una canción en especial, una pieza, que si me dijeron, esta no necesariamente tiene que ser mitológica, lo que te nazca, lo que te fluya, ¿no? Esta ya la hice más un tema personal, que se llama Oscuridad, de hecho. Ellos tenían una bajista que a veces le metía letra o le metía algo, pero era chistoso porque sí cambió mucho el concepto. Cuando tenían esa bajista que de pronto cantaba, eran como participaciones de voz muy cortitas. Entonces para mí, pues ya fue como meterle mucho más voz, dejando el espacio para que hubiera como que se lucieran todos los instrumentos, que es parte del progresivo, la verdad. Al menos en mi concepción habrá quien no esté de acuerdo conmigo, pero bueno, en mi concepción y como yo lo había vivido incluso con Guacara, ¿no? Entonces yo le metí mucho más letra, pero yo empecé como a escribir cosas también de mí, ¿no? Entonces había mucho en la mitología, que muchos personajes que yo no conocía como también, y eso está padre porque me encanta la mitología, pero nunca me había dado el tiempo de investigar más. Entonces investigaba los personajes y todo, y aparte le metía de mi cosecha. Entonces, y ahí me dieron toda la libertad, o sea, con que cuadre con la música, tráelo. Y yo lo llevaba y empezó a cantar, y todos me decían, no manches, está súper padre, ¿no? Entonces, pues les gustaba mi trabajo, y pues esa fue una experiencia totalmente distinta, porque ya lo hice un poco más personal. Con Guacara era como más todo sobre la mente creativa de un productor, muy distinto a pesar de ser original y a pesar de yo escribir cosas, ¿no? Pero ya yo creo que tuve más libertad todavía en La Gorgona. Creo que también esta cuestión de la libertad creativa tiene mucho que ver, ¿no? Igual y que te decían, bueno, pues ahora tiene que ser de cuestión mitológica. Seguramente, si no conocías, pues tendrías que haber indagado mucho más y descubierto muchas cosas. Creo que
la mayoría de las canciones que quizás se logra identificar, pues la gente, ya lo hemos platicado acá, que siempre es de amor, de desamor, ¿no? Y ese tipo de cosas, y que generalmente escriben muchas cosas acerca de ello. Y ahorita me quedé pensando en, pues en estas cuestiones de que la industria musical se pone a hacer este tipo de canciones, ¿no? Con las boy bands, por ejemplo, ¿no? Hoy en día que es muy, muy popular la parte del K-pop, ¿no? Donde también Sí. pues estos cuates son puros títeres, ¿no? Donde nada más les dicen, a ver, van a cantar y bailar de esta manera. Y son buenos, eso sí no puedo negar que son bastante buenos haciéndolo. Sin embargo, creo que pues cuartan, pienso yo, la parte creativa y su imaginación y demás, sino que tienen que literal hacer lo que les digan, y precisamente creo que eso ya no es como un arte como tal, ¿no? Que, a mi forma de ver, ¿no? Porque ya es como nada más seguir órdenes, es como ser un empleado y ya, ¿no? Creo que se cuarta mucho la parte de la parte artística. Entonces, eso desde un aspecto, y el otro, metiéndonos también en la parte de los covers, ¿no? Que justo estamos haciendo como esta comparación de los covers versus las creaciones originales. ¿Qué covers hacías, o de qué bandas o de qué artistas? Ya nos hablaste de que iniciaste con la trova, ¿no? Por azares del destino, pero una vez que dijiste, bueno, ya estoy en la música, ¿qué covers hacías, o de quiénes? Pues mira, después de Guácara tuve una pausa en la música como de 10 años. O sea, ya como que lo dejé por la paz, me dediqué más a mi carrera profesional y a mi trabajo, pero pues me faltaba. O sea, es como que cuando eres músico no puedes dejarlo, es como una adicción, al final te llama, ¿no? Y yo me sentía como que algo me faltaba. Entonces, dije, bueno, pues aunque sea voy a buscar para hacer covers, ¿no? O sea, como que no había vivido esa experiencia. Y entonces pues me metí en una plataforma pues, para músicos, y entonces hice varias audiciones, en algunas sí me quedaba, pero no, como no me encantaba el concepto. Y entonces hubo una que me gustó mucho y que hicimos bastante clic, que era como un tema de que como estaban muy delimitados los géneros, ¿no? Que era el grunge, rock pesado, rock, digamos, normal, y alternativo. Y ya, y todo en inglés, o una que otra en español. Y dije, va. Y el concepto de esta banda era, no queremos tocar los covers de Hueso que todo el mundo toca, queremos otras rolas, obviamente de bandas famosas, pero que pues que casi no suenen, ¿no? O sea, porque no queremos meternos a huesear, sino queremos que en los pocos lugares donde toquemos, pues realmente toquemos a lo que nos guste. Entonces eso me gustó mucho, ese concepto, me quedé ahí, y digamos que al principio trabajaba justo con ellos, cada quien como, ellos ya tenían como las rolas que querían tocar, y me dijeron, pues tú propon algunas, ¿no? Entonces, pues ya empezamos a proponer, bueno, yo empecé a proponer las mías, otro chico nuevo que se integró, y empezamos bien, ¿no? Pero llegó un momento en el que, sobre todo cuando ya tú vienes de hacer original, tú tienes un estilo para cantar, o sea, no haces porque tu voz se parezca a lo que estás cantando, ¿no? O sea, por ejemplo, cantábamos rolas, bueno, yo cantaba rolas de Pearl Jam, de varias bandas que son muy famosas, pero no eran como su primera opción, ¿no? Por ejemplo, de Pearl Jam no cantábamos como no sé, todo del Black, ¿no? Que todo el mundo quiere esas rolas, ¿no? O sea, cantábamos de otras. Y llegó un punto que todo empezó, digamos que el choque comenzó con la rola esta de Psycho Killer. Esa rola está muy buena. Me empezaron a decir, es que, ¿por qué no la cantas más así como, más parecida como es, ¿no? Yo, o sea, bueno, el tiempo está, la nota está, o sea, como más parecido, ¿no? O sea, ¿a qué te refieres? Pero no me sabían explicar. O sea, básicamente lo que querían era que dejara mi estilo a un lado y que cantara lo más parecido posible al cantante original. Entonces yo les decía, os estamos haciendo covers, y mientras sea el ritmo, mientras sea la letra, o sea, ¿cuál es el problema?
Y entonces ahí como que empezó a haber esas fricciones, ¿no? Entonces yo cantaba muchas rolas que originalmente cantan hombres, o sea, porque pues la mayoría de la escena, en la escena del rock, pues son hombres, y la verdad es que las propuestas de ellos tampoco es que eran como que eran como muchas mujeres que ellos conocieran. Yo me trataba de meter, por ejemplo, ay, a mí me encanta Evanescence, ¿no? Vamos a meter más de Evanescence. Es que están muy difíciles sus instrumentos, ¿no? Y yo así de, pues, aplícate, mi chavo, ¿no? O sea, porque sí hay rolas que son más complicadas que otras, pero yo decía, tampoco crees que la voz está bien facilita, ¿no? O sea, son tonos muy, pues, retadores, pero a mí siempre me gusta hacer cosas que me reten también. Entonces, sí, ahí empezó así como que de pronto ciertas rolitas, ay, como que sí sentía yo que querían como que no usara mi estilo y eso ya no me empezó a gustar. Y al final, pues, se desintegró, ¿no? Estuve en otra banda de covers, pero ya era como, esa sí era más como guacerita y ya eran como cosas ya muy que todo el mundo toca en todos los bares. Pues al principio era divertido, pero ahí ya no duré tanto porque pues eran mucho más chavos que yo y pues sí traían como ahí un rollo que no era como tan compatible conmigo y pues al final me mudé y ya me quedaba aparte bien lejos, o sea, ya, y dije, no, pues gracias, ¿no? Ahí fíjate que todo lo que hacían les gustaba, ¿no? Entonces estaba padre porque pues ya tenían como, digamos que ya tenían también esa libertad de hacer lo que yo quería, yo, porque justo ya con la experiencia atrás les dije, a ver, chavos, yo tengo mi estilo, no te voy a fallar con nada que tenga que ver con la canción, la parte técnica, pero mi estilo va a estar ahí. Ah, sí, súper bien, ¿no? Entonces esa parte estuvo linda, pero sí, ya teniendo esa experiencia con las dos bandas, o sea, sí extrañé hacer algo original. O sea, sí de pronto como que sí dije, qué aburrido. O sea, las primeras tocadas está padre, porque nunca había tocado pues nada de covers y entonces está padre porque son rolas que te gustan y a mí me gusta mucho echar relajo en el escenario, ¿no? Pero sí llega un momento en el que te sientes, cuando ya hiciste original, te sientes limitado. O sea, como dices, algo no, ya no me encanta. Y entonces por eso es que busqué de nuevo un proyecto original. Oye, yo creo que, ¿cuánto tiempo ha pasado desde las primeras canciones en las callejoneadas del Cervantino a la actualidad? ¿Como cuánto tiempo es? ¿Cómo? A ver, otra vez. De la primera, del Cervantino, cuando empezaste a cantar en las callejoneadas, a la fecha, ¿cuánto tiempo ha pasado? Uy. Se acaba de entrar a la universidad. Te pregunto porque... Casi 20 años. Sí, entonces en ese transcurso has vivido prácticamente lo que todo músico vive. La verdad es que coverear te deja un chorro de, pues que, de aplausos, de que te canten las rolas. Es como la gran fiesta. Es decir, siempre vas a estar en la fiesta, vas a estar, pues estás en la fiesta completa porque todos conocen la rola. Ahí es en donde entra esta cuestión de los ambientes. Es una cosa bien ambiente, el circuito de cantar en la trova y en este rollo cultural a lo que es el rock en sí, ¿no? Que también son diferentes aspectos y ambientes, pero en ambos casos lo que te da es que todos te coverean, todos cantan contigo, están en la fiesta completa y eres la gran, te vuelves como, pues sí, la gran estrella de la fiesta. ¿Por qué? Porque estás en comunidad con todos, porque conocen las rolas. Eso, pues ya lo viviste. La bronca es en el siguiente paso que platicas, ya cuando como persona creativa, ya el ambiente o todo eso ya no te llama, es decir, a ti yo creo que no es esta cuestión de cantar por el ego en sí, porque muchos se quedan en eso, ¿no? Cantar por el ego, tú lo que quieres es expresarte, sin duda. Bien decían que la música es un pensamiento, pues hecho sonido, ¿no? Sí, fíjate que sí es bien distinto, o sea, la parte de la audiencia con los covers ya te la ganaste, en tanto tú hagas un buen trabajo, no andes desafinando y así haciendo cosas raras. O sea, en tanto tengas un cover de calidad, a la gente le gusta, la gente se prende y la gente canta contigo y tú te sientes en el escenario así como,
el rockstar, ¿no? Y está muy padre. O sea, sí es algo muy chido y obviamente es un reto mucho más grande con original porque pues, la gente se te queda viendo con, así, bueno, te va a poner atención un ratito, ¿no? Y por eso muchas bandas de original intercalan covers. Y aunque tengas un producto de calidad, pues no siempre, pues la gente no te va a estar coreando y no va a estar así lo más perdida del mundo. Pero si sabes dónde presentarte, la gente sí lo valora y al final sí te dicen, oye, ¿cuál es tu Facebook? ¿Y dónde te encuentro? Y quiero escucharlos más, ¿no? Aunque sean 3 personas, pero te sientes muy feliz por eso, ¿no? O sea, y a mí la verdad es que me llena mucho más esa parte. Yo nunca quise, desde el principio con Guacara, yo nunca me proyecté así de voy a vivir de la música y quiero firmar con una disquera. O sea, para mí eso era irrelevante, para mí era hacer la música aunque nunca saliera, o sea, si yo nunca hubiera salido a ningún escenario, no me hubiera importado pasármela y vivir ensayando, porque a mí me gusta lo que hago, o sea, me gusta mucho cantar, me gusta mucho hacer música, entonces, pues sí, o sea, es una escena totalmente distinta, pero en mi caso, y no critico a los que sí quieran vivir en la música, porque también es súper respetable, ¿no? Pero en mi caso yo sí lo hago por amor al arte, aunque suene cliché. Oye, y también en el aspecto creativo, también te tocó vivir lo que también le pasa a muchos músicos, que sí estuviste con Guacara, al final no dejabas de ser intérprete, porque aunque fuera un proyecto creativo, como dices, era unipersonal, es decir, no creaban muchos, nada más el productor creaba, y entonces al final tampoco creo que estas bandas en donde un productor o un músico es el dueño de todo y él hace todo y los demás nada más son acompañantes de su creación, creo que hay muchas así y es muy limitado también. Yo creo que por eso también tu decisión de huir de ahí, ¿no? Porque pues así, no sé, creo que no está chido. Al final, eso sabes con quién pasaba, con Cecilia Toussaint, cuando el grupo Arpía. Ay, que es una super cantante esa mujer. Sí, entonces, pero lo que pasaba con sus músicos acompañantes es que ellos, como reconocían que era un proyecto de ella, pues entonces le cobraban hasta por ir a ensayar. Es decir, si yo te ejecuto, tú dime qué hago, yo lo hago, pero me tienes que pagar. Es decir, Ay, no. este proyecto, entonces tú tienes los derechos, tú tienes no todo. creían en el proyecto. Pues sí creían, pero ¿sabes cuál es el punto? Que al final, digamos que ellos tenían que tener, ellos no tenían ningún, ¿cómo te diré? Ningún beneficio. Beneficio más que el económico, porque no se iban a quedar con las notas, no se iban a quedar con nada. Entonces nada más iban a acompañar al intérprete. Aunque fueran el grupo Arquía, al final el dueño era Cecilia, y bueno, y su esposo que era los productores, ¿no? Y ahí sí te cortan, aunque tú hacías algo, al final creo que era más interesante que cuando tú creas ya en conjunto con los demás, que era con este grupo que hablabas que tocaban temas de mitología, pero ahí también... con la Gorgona. Exactamente. Entonces ahí también se queda, eso también pasa cuando tú llegas a un proyecto que tienes libertad, pero el concepto es el que también a veces no comulga con ya está puesto. Exactamente, entonces a lo mejor tú querías hacer canciones más aterrizables, a lo mejor del instinto humano en sí, que tiene que ver, pues, o sea, todo va ligado, nada más que un poco más real, ¿no? Sin hablar de gárgolas, por ejemplo. No sé, es muy complicado la cuestión creativa, es muy complicado encontrar el lugar y el espacio en donde puedas desarrollar lo que realmente te gusta. La mayoría de la gente hace eso, hace que ellos son músicos, ellos son compositores y son arreglistas, pero para eso hay que tener una buena pues un buen bagaje para poder ser creativo en ese sentido. Y si no, pues entonces sí, claro. Eso pasaba con la experiencia en el rock que tuvimos nosotros, pero ahorita me gustaría que comentara sobre esto que platico, Laura. Híjole, sí, mira, cuando estaba con Guacara, pues yo estaba bien chavita, no sabe, o sea, era mi primera experiencia en la música, a pesar que ya tenía pues el rollo de la trova,
pero con que yo fluía con lo que sucedía, ¿no? Y a mí lo que me ayudó mucho con Guacara era que me había conectado mucho con la forma de escribir el productor. Entonces, al contrario, creo que como meterme en la cabeza de él me pareció muy interesante y eso me ayudaba, porque sí había cierta conexión en lo que él escribía con mi presente de ese entonces. De hecho, yo salí de Guacara porque justo había un guitarrista que él de pronto él sí tenía también 2 que 3 rolas ahí y sentía que era como más dueño del proyecto y quería como meter más justo más de su cosecha y entonces ahí ya no estuvimos como tan de acuerdo y bueno, ahí pasaron una serie de cosas. Aún así todos seguimos siendo amigos, ¿no? Hoy ya después de no sé cuántos años ya pasaron, muchos, ¿no? Pues ya no, nos da risa, ¿no? Y no lo hablamos como, ay, tú por tu culpa, no, o sea, ya las cosas pasan y listo. Pero, pues en ese entonces no le daba yo tanta importancia. Ya cuando le fui dando importancia fue cuando pasé por los covers y entonces me sentía como muy limitada. Y cuando llegué a la Gorgona y empecé yo a escribir, o sea, aunque sí había un concepto, o sea, el tema mitológico, o sea, también tenía libertad de escribir cosas que no fueran mitología. Entonces había como sí tenía esa libertad y yo me sentía feliz con eso. O sea, como que tampoco yo creo que en un grupo es complicado mientras todos no se pongan una parte de sí mismos y dejan una parte de sí mismos, ahí está bien, porque si solo es uno el dueño, digamos, del concepto, pues ahí es cuando ya empieza a haber muchas diferencias. Entonces, yo tenía oportunidad de poner de mi cosecha en las canciones, e incluso aunque fuera el tema de mitología, podías meterle un componente personal, porque justo como las analogías las puedes ir adaptando. Entonces, no era tan limitado, fíjate, a pesar de todo, a pesar de que existía una temática, creo que puedes fluir con ellos. Y si tú tenés algo, y creo que es cuando entiendo por qué hay mucha gente que está en grupos como a lo mejor muy famosos y de pronto tienen la necesidad de ser solista porque dicen, no, es que ya no me estoy conectando con lo que estamos haciendo entre todos y necesito yo sacar lo mío aparte y lo puedo entender. Pero como que yo siento que estoy más hecha para estar en un grupo porque sí me gusta mucho saber lo que hay en la cabeza de los demás. Incluso hay 2 que 3 rolas que no son mías y que me gustan un montón. Entonces, porque hablan mucho de la persona. Entonces, como que yo se me siento a analizar, a ver qué dice, ¿no? ¿Qué habrá querido decir? Un poco imaginar, ¿no? Como que vuela mi imaginación. Y de pronto sí, eso me va llenando también a mí por conocer a los demás. Yo no siento esa necesidad de decir, todo tiene que hablar de mis experiencias y de mi vida, ¿no? Entonces, ya depende mucho cómo quieras vivir la música y tampoco está mal tener como esa necesidad de hablar de ti en todo un disco, a lo mejor, ¿no? Pues haces el tuyo y se acabó, no pasa nada. Pero sí, en rollo como de cooperación de una banda, yo me siento a gusto con la experiencia, por ejemplo, que con la Gorgona, porque tenía más libertad, pero podía conocer a los demás a través de la música. Está curioso. Dijo algo importante, Lau. Depende de cómo quieras vivir la música. Porque creo que, digo, podemos dar muchos ejemplos, pero hay bandas o grupos que se ven bastante acoplados y han estado años tocando y generan nueva música y evolucionan en su música y van aprendiendo y hay casos que pues las bandas se separan, ¿no? Y ya nunca vuelven a tocar, algunas a menos de que necesiten varo, ya después sí se reúnen, pero fuera de eso, ya no hacen nada nuevo, creativo, ¿no? Una banda que sí me duele, por ejemplo, que admiro bastante y que me duele que yo pienso que no van a regresar, creo yo, que son los Bunkers de Chile, que cada quien ya hicieron ¿Ya sus... se separaron? Sí, ya tiene unos años. Me voy enterando. Y tienen sus proyectos alternos, ¿no? Todos, ya musicalmente. Y son buenos, bastante buenos en sus proyectos. Sin embargo, ya no tienen, digamos, la misma audiencia que lograron con la banda de los Bunkers, ¿no? O, por ejemplo, hay quienes viven la música creando su propio proyecto. Yo lo veo así como
Bon Jovi, por ejemplo, o sea, hasta la banda tiene su nombre, entonces ya con eso ves y todas las broncas que tuvo con los músicos, pues que realmente era su propio proyecto, ¿no? Aterrizado quizá acá en México y por ahí Laura algún día me contó que se encontró a esta chica Cynthia Black Cat, creo que en un curso de las Mystica Girls, en donde ella es dueña del proyecto realmente y donde Más bien Mística Girls es ella. exactamente, o sea, ella es Mystic Sí. Girls. Entonces, está curioso que nos cuente ahorita en dónde la conoció, porque creo que representa justo el hecho de que su proyecto no lo puede completar debido a las líricas, porque pues es lo que más hace cambios, ¿no? Porque quien canta en su proyecto, de hecho por ahí pasó esta mujer, ¿cómo se llama? Mon Laferte. Mon Laferte, exactamente, que justo ella después evolucionó y se puso a hacer sus propias creaciones y de eso ella, al menos yo lo percibo así, disfruta más de eso, ¿no? Que de estar en una banda, por ejemplo. Aunque lo hace bien, pero justo es eso, cómo decides vivir la música y de acuerdo a eso, si lo disfrutas, seguramente tendrás el placer de seguir haciendo lo que haces y en consecuencia tener éxito en eso, ¿no? Pero cuéntanos la parte de que Pues conociste mira, a yo Cintia. a esta niña, sí, de Cintia. Pues mira, yo conocí la neta Mystica Girls por ti, porque alguna vez había visto como algo de publicidad, pero nunca le puse atención, como que me sonaba, pero ya alguna vez empezaste tú del, de ese tributo que hacían con la sinfónica y no sé qué, entonces me puse a investigar y dije, está padre lo que hace. Entonces ya puse a investigar un poquito más, pero un día yo fui obviamente, seré lírica y lo que sea, pero si algo hago es invertir en aprender para cuidar mi voz, porque pues es algo que aunque no vivas de eso, pues quieres cuidar. Y en la parte, no solo es la parte técnica, sino también es la parte, pues, orgánica, ¿no? Entonces, hay una foniatra, que es la que se encarga de ver todo el aparato fonatorio, que es lo que hace el sonido, no nada más de la voz cantada, sino hablada. Esta mujer es muy famosa, entonces iba a hacer un curso del cuidado de la voz, y entonces dije, me voy a meter a este curso, y ahí voy. Y ahí me encontré a Cintia. Pero yo como que la vi y dije, sí, me hace conocida, ¿quién será? ¿No? Y aparte con sus cabellos rosas y así, bien, bien bonita que es esa niña, tú la ves, es preciosa, hasta parece como de película. Y entonces yo decía, ¿dónde le he visto? ¿No? Y ya en una de esas que nos presentamos todos, ya dijo que ella era la de Mystica Girls y dije, ay, ahí es. Entonces, ella empezó a decir, nos platicaba, ¿no? Al grupo, que para ella batallaba mucho con las vocalistas, que siempre se le iban y entonces era rearmar, reagrupar y que era mucho tiempo que les frenaba sus proyectos, sus tocadas, cosas que ya tenía, pues de pronto pues, se detenían. Entonces ella dijo, yo quiero aprender para yo cantar y ya no estar dependiendo de nadie. Entonces, pues ella que está aprendiendo a cuidar su voz, estaba invirtiendo, pues sí, en aprender bien a cantar. Yo la escuché y la verdad es que, pues bueno, o sea, yo creo que hay personas que son más virtuosas que otras, pero todos podemos aprender a cantar, eso es un hecho, ¿no? A algunos a lo mejor les cuesta más trabajo porque no son tan auditivos, a lo mejor son más visuales y ahí batallan, ¿no? Pero pues bueno, ella estaba haciendo como su esfuerzo y muy válido porque pues al final sí, todos sabemos que Mystica Girls es Cintia y ya, ¿no? Pero ella al final descubrió que si no aprendía a cantar, su proyecto iba a estar siempre dependiendo de alguien más y que era lo que les decía, pues al final se vale, ¿no? Es su proyecto y si las demás personas se adaptan por el interés del varo o se conectan con su proyecto de ella y están muy felices en ese proyecto, pues está padre. Pero sí, esa fue mi experiencia y pues sí, la verdad es que nunca pensé encontrarme ahí a alguien que sí fuera conocido en la escena. Pero justo eso, ¿no? De tener esas ganas de quizá tener tu propio proyecto y no depender de alguien más, ¿no? Que justo es esta cuestión
sentirte libre creativamente y poder seguir caminando con el proyecto sin necesidad de depender a alguien más. Entonces, justo estas bandas que se separen y ya no vuelven, ¿no? Y pierden como todo lo que habían construido, a diferencia de Cintia, que pues tú ves Mystica Girls hace un año, hace 2, hace 5 y van a ser siempre diferentes. Entonces, está curioso, ¿no? Justo, sí, la única que no cambia es ella. exactamente, está curioso porque justo ya no identificas, o pues ya te vas dando cuenta, ¿no? De que el proyecto es prácticamente de ella. Entonces, no se ve esa cohesión, creo yo, de una banda, ¿no? Cuando todos están siendo creativos, claro, para el mismo proyecto, a diferencia de que simplemente te pongan ahí o te impongan en algunas ocasiones esta parte creativa y simplemente te vuelvas un intérprete, o que estés simplemente tocando tu instrumento de acuerdo a un proyecto que te están colocando nada más, ¿no? Pero entonces, digo, ya hablamos un poco de la parte de cómo es tocar y crear música, cómo es quizá tocar un cover, o cómo decides tocar un cover, pero ya justo ya nos fuiste un poco concluyendo, ¿no? De que a ti te gustaba más como esa libertad pues sentías ese vacío, ¿no? De decir, no, es que con el cover quizá no me llena totalmente a lo que yo quiero, a cómo lo vivo, ¿no? Pero ¿cómo concluiríamos esto realmente? ¿Cómo concluirías el hecho de tocar covers versus tocar en una banda de música original? ¿Qué es lo que más te gustaba, o qué ventajas o desventajas podrías comparar entre ambas escenas? Pues mira, si a ti te gusta divertirte y no tienes a lo mejor como mucho interés por componer, por retar, digamos, como tu parte creativa, está muy padre que hagas covers y estás hecho para hacer covers, ¿no? O sea, yo me divertía como enana, porque sí, como bien decía Pacheco, o sea, la gente conecta y te la pasas increíble. O sea, la verdad es que es muy divertido, pero sí castigas la parte creativa, ¿no? Entonces, si lo tuyo es, pues no tanto a lo mejor, no es que no te diviertas en lo original, pero tienes que picar más piedra para conectarte con la gente, ¿no? Y tienes que ir creando tu propio público, y tienes que buscar los espacios donde te encuentre la gente que le gusta el estilo de música que haces tú, ¿no? Entonces, creo que ambas cosas tienen retos, porque incluso vocalmente, pues claro, o sea, no es lo mismo cantarte algo de Eddie Vedder que, como dices tú, cantarte algo de, pues no sé, de las Ultrasónicas, sin ofender a nadie, ¿no? Pero, o sea, vamos, el reto vocal es muy distinto. Entonces, siempre hay reto para crecer, tanto musicalmente como vocalmente. Para cualquier músico, hacer covers también es un reto. Pero una vez que lo dominas, como que tienes que ir buscando más, y llega un límite. Yo considero que llega un límite en el sentido de que, pues, ni modo que vas a tocar de Satriani, ¿no? Entonces, o sea, al final hay covers que son retadores, pero una vez que ya lo ensayaste, ya lo hiciste bien, o sea, lo vas a estar repitiendo, pues ya llega un momento en que, pues, va a ser divertido, pero ya no va a ser tan retador, ¿no? Entonces, aunque siempre hay algo que aprender, creo que va a estar limitado justo en esa parte, ¿no? En la parte creativa. Pero pues no todo es para todos, ¿no? Para todos hay como, todos somos bien diferentes. Entonces, si a ti te gusta picar piedra, te gusta experimentar la música desde tu creatividad, entonces los covers no son para ti, no te las vas a pasar tan genial, ¿no? Entonces, creo que ambas cosas son geniales, ya las viví, pero en mi preferencia, pues me quedo con la parte original, y los covers lo volvería a hacer solo, pues, como hobby, para divertirme un rato, estar unos meses ahí y ya va, ¿no? O sea, porque sí tiene lo suyo, sí es muy padre conectarte con el público. Esa es la ventaja más grande de hacer covers, ¿no? Y la ventaja más grande de hacer música original, pues es que justo puedes plasmar cosas muy personales en tu música que no vas a encontrar en ningún cover, va a ser tuyo. Entonces va a tener ese componente personal
y sí creo que eso es muy, muy satisfactorio, aunque no llegues a la audiencia del radio de miles de personas, quien lo escuche y le guste, pues ya cumpliste, ¿no? La verdad es, con que logres que algunas personas conecten contigo, tú ya estás muy feliz y ya sientes como que fuiste el más famoso por un segundo. Y la verdad es que está muy padre, ¿no? O sea, más que la fama es porque a alguien le gustó lo que estaba dentro de tu cabeza, así como me gustaba lo que está en la cabeza del productor de Guacara, ¿no? Que me conectaba mucho. Y pues creo que para mí ese ya sería un objetivo muy personal. Cada quien tiene un objetivo distinto en la música. Pero bueno, para mí personalmente esos serían como los puntos importantes a considerar. Perfecto. Pero sí influye mucho el hecho de que, bueno, ahorita como mencionaban todo esto que están platicando de las experiencias y todo eso, es que, por ejemplo, hay algo que posiblemente uno que se induce a la música posiblemente no ve en un principio, que es como decían, o te pasas por el lado del cover o de la parte original, porque eso al final de cuentas influye mucho en lo que tú vas a tener en un futuro, en ese proyecto en el que estés o en el que estés formando, ¿no? Y ya pusieron ahí en comparación a esta chica de Mystica Gears y cualquier otro artista muy parecido, ¿no? Y porque por ejemplo, tú cuando te metes a un proyecto o decides meterte a esto, posiblemente no tomes en cuenta qué es lo que tú pretendes al meterte allí, ¿no? Porque ya mencionaron ejemplos, por ejemplo, de que tal vez algún artista independiente sí busque hacerse famoso realmente, ¿no? O otros que a lo mejor se meten a hacer covers porque nada más les interesa divertirse o qué sé yo, ¿no? Y de ahí de cierta manera se generan como que estos proyectos específicos, ¿no? Que a lo mejor se forma un grupo de covers específicamente para tocar, no sé, en bares y ganar algo de dinero, por ejemplo, ¿no? Pero también por otra parte llega ese punto en el que mencionaban, ¿no? Que a lo mejor llega un punto en el que a lo mejor tantos covers ya te abruma o ya te aburre, porque a lo mejor no pensaste que a lo mejor iba a llegar a un punto en el que, no sé, a lo mejor ya te iba a fastidiar y que ahora sí tienes la real necesidad de plasmar tu propia esencia, ¿no? Dentro de lo que es este arte. Entonces, pues ya llega al punto en el que pues necesitas, sí, ya es como una necesidad hacer tu propia música, ¿no? Original. Entonces, Sí. es interesante como aquí, tú, Laura, empezaste primero por esa parte, ¿no? De querer expresarte Sí. y pasarte primero a la parte original y no sentirte identificada por la parte, pues de un cover, ¿no? Y por lo regular la mayoría de la gente, al menos que yo he conocido, siempre inicia por esa parte, ¿no? De que voy a hacer cover porque a mí me divierte, ¿no? Pero llega un punto en el que a lo mejor se quieren acelerar más sin considerar el hecho de para qué lo van a hacer, ¿no? Que a lo mejor sí tocan covers porque es divertido, qué sé yo, pero a lo mejor de la nada, ¿no? Que así de, pues a lo mejor vamos a presentarnos allá y a ver qué pasa o qué nos dan o qué sé yo, ¿no? Entonces, como que el no planear qué es lo que pretendes al meterte a algún proyecto, pues yo siento que de cierta manera sí influye mucho en esto que mencionaba, ¿no? Si realmente Sí. ese proyecto va a seguir o no, ¿no? Yo, por ejemplo, bajo esa experiencia también, yo, por ejemplo, sí quisiera tomar como que la decisión de irme por el lado que mencionaban, que fue como un poquito más un análisis y una crítica al hecho del artista, que a lo mejor dice, tengo un grupo, pero es solamente él, ¿no? Y ahorita mencionaban algunos otros y posiblemente conozcas por ahí algunos artistas progresivos que ahorita les voy a mencionar ahorita. Steven Wilson, no sé si lo ubiques. Ese canijo, por ejemplo, también es muy así. Es de rock progresivo, este canijo. Eso ahorita actualmente es como que muy popular, por así decirlo, dentro de ese género. Y este canijo, por ejemplo, es independiente, por así decirlo, y tiene sus proyectos musicales, ¿no? En donde podría decirse que es un grupo, ¿no? En donde tiene músicos y todo eso, y no aparece él su nombre, o sea, es el nombre del grupo, pero de cierta manera él invita a ciertos artistas, ¿no? Músicos como tal, y les paga, porque al final de cuentas es un proyecto musical, ¿no? También tiene su proyecto individual, personal, donde es él como el nombre del artista, pues, ¿no? Y así hay muchos artistas que hacen ese tipo de cosas. Y yo me identifico un poco porque teniendo la experiencia, por ejemplo, de tocar en varios grupos donde a lo mejor vi las dos partes, ¿no? En la que tanto hice covers como también canciones originales, en la que, como dije en un principio, si no tomas en consideración
en qué te quieres enfocar dentro de estos proyectos, pues llega un punto en el que chocas con algo, ¿no? Dependiendo de lo que tú decides. Entonces, teniendo esta experiencia de los dos lados, por así decirlo, es que, bueno, yo decido, ¿no? Por ejemplo, tomar como que un rumbo parecido a estos artistas independientes, en donde yo decido, por ejemplo, es generar mis propios proyectos musicales, aunque le ponga un título para decir, ah, es tal grupo, es mi proyecto musical, más que tener como un grupo, sería un proyecto musical en mi propia decisión, por ejemplo, tomando en consideración esto que decía. Entonces, también el hecho de que saber qué implica, ¿no? Como ya le mencionaron, que a lo mejor puedo lidiar con el hecho de que a lo mejor un cantante se me vaya porque a lo mejor no le gusta, ¿no? Lo que hago, qué sé yo, ¿no? Sí, claro. Pero sí es algo que a mí me gustaría y es como que mi propia perspectiva de esto que estaban mencionando, y también como que plantear ese lado que a lo mejor posiblemente muchos no tomen en consideración. Ya salió el peine, Pacheco, no nos va a contratar aquí el cajón. No me va a contratar. Pues sí, pero va a ser el Quecagua y los demás. Así será el nombre de su banda. Fíjense, me acordé de algunos ejemplos, pero creo que también me quedé pensando ahorita que está comentando Kawa de cómo él piensa, ¿no? Armar un proyecto o qué le interesa como tal en la música. Hace rato Laura también ya nos contó, ¿no? De que ella quizá los covers no le llenaban artísticamente, entonces, o creativamente, pero tiene mucho que ver hacia qué es lo que te llena, ¿no? En lo que estás haciendo. Entonces, yo he visto algunos casos de artistas ya muy famosos que quizá generan un puente o cambian de opinión con respecto a la experiencia que van teniendo. Por ejemplo, yo empecé tocando la guitarra y decía, ok, yo quiero aprender a tocar la guitarra. Sin embargo, después tuve la curiosidad de decir, bueno, voy a cantar, ¿no? Y primero cantaba pues muy líricamente y ya sin tener mayor conocimiento, y conforme vas teniendo experiencia y vas escuchando, pues me fui orillando un poco más a la parte vocal que después a la guitarra, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que eso también puede pasar con cualquiera, es decir, conforme vas teniendo experiencia, vas experimentando y vas teniendo quizá una orientación diferente. Y la otra es que también utilizan puentes, es decir, muy recientemente escuché a este cuate Residente que estaba primeramente en una banda. Sin embargo, él siempre ha contado que pues su interés pues era generar música él propia, digámoslo, y fue un puente el hecho de tener esa banda para entrar como a la industria musical, ¿no? Y que fuera reconocido. No sé, se me ocurre ahorita esta chica que es de las más escuchadas en todo el mundo, que es Olivia Rodrigo, que tiene 18 años, no sé si ya 19, pero ella estuvo en Disney, High School Musical y ese tipo de cosas, a pasar a las grandes ligas y ser reconocida como la más escuchada, ¿no? O inclusive a este cuate Harry Styles, que fue parte de una boy band, que inclusive creo que estos cuates de One Direction fueron a un reality o algo así iniciaron. Entonces, de pasar a eso a realmente hoy ser un artista pop reconocido por lo que él crea ya, entonces me parece que también depende mucho justo de todo lo que vas pasando en tu experiencia, y si realmente quieres continuar con el proyecto que llevas o modificarlo, ¿no? Pero realmente el punto clave es eso, realmente si te está llenando lo que estás haciendo, creo yo, y de acuerdo a eso seguramente es la experiencia de cada uno de nosotros, porque con mucha poca experiencia, pero terminamos siendo parte de la escena musical, y justo es lo que acá fomentamos, ¿no? Que también siempre decimos
que no se claven con todo lo que la industria musical siempre te está lanzando, sino también busquen cosas alternativas, ¿no? Escenas independientes y cosas que son muy buenas y que a veces no son tan difundidas, ¿no? Por esta cuestión de, pues de la industria, ¿no? Que buscan ellos más hacer dinero que otra cosa. Pero yo preguntaría adicional a lo que ya hemos platicado y conociendo un poco más quizá de lo que te gusta, Lau, pues cuáles son tus influencias, ¿no? ¿Qué es lo que escuchas actualmente o cuáles son tus influencias de la música? Pues mira, es chistoso porque yo nunca escuché progresivo en mi vida. Y llegué al progresivo, ¿no? Pero digamos que, híjole, cuando era mi niña estaba expuesta a un montón de cosas distintas, ¿no? Mi mamá era como, escuchaba cosas medio guapachosas y así, pero por el lado de mi papá escuchaba los Doors, escuchaba los Rolling Stones, escuchaba así como música más en inglés, y a mí siempre me gustaba más lo que escuchaba mi papá, ¿no? O sea, como que si yo comparaba decía, ay, que ponga música a mi papá, ¿no? O sea, porque la música de mi mamá no es que de la guapachosa se chafa, porque no, al contrario, hay cosas muy buenas, pero pues yo era más afín a los gustos, ¿no? Que de mi papá. Entonces, conforme fui creciendo, pues ya me empezó a gustar más como rolas ya más ochenteras, ¿no? Aquel ya no escuchaba, ¿no? Imagínate, con mi papá, que él escuchaba como, de pronto se empezaba a abrir como otros géneros. Con mi papá conocí Maldita Vecindad, imagínate. O sea, iba yo en la secundaria y él le empezó a escuchar Maldita y me encantó. Y así, ¿no? Entonces, como que yo también empecé a buscar y pues ya, digamos que mis bandas que ya dije me gustan a mí, que no son como tanta influencia de mis padres, pues eran mexicanas, por ejemplo, Caifanes, que era imperdible, ¿no? Héroes del Silencio, que no son mexicanos, bueno, pues en español. Me tocó el rock en tu idioma, pues ahí había 2, 3 rolas que me gustaban, pero ya bandas que hoy por hoy sigo escuchando, que me gustan mucho y que no creo que vaya a dejar de escuchar, ¿no? Pues YouTube, Evanescence y Bon Jovi como que son mis favoritas, pero pues también escucho Radiohead, ¿no? Escucho pues gran variedad de música alternativa, creo que también es algo que me gusta bastante, Cranberries, etcétera. Pero pues sí, yo creo que lo que más escucho hoy por hoy, pues sí es pues, bandas que ya no suenan a lo mejor tanto en el radio. Yo, si hoy me preguntas de la escena musical actual, no estoy tan familiarizada porque como que ya las nuevas propuestas no me están encantando. Entonces, yo sí mis playlists ya parezco abuelita, ¿eh? Pero mis playlists son 80 y máximo 90 y uno que otro 2000, ¿no? Pero sí, o sea, la verdad es que yo no estoy ya tan metida en este show de la música como de las nuevas propuestas, pero pues sí, esas digamos que son como mis principales como influencias, ¿no? Las 3 bandas que te comenté y lo que yo escuchaba cuando era niña, que claro que los Doors nunca los voy a dejar de escuchar, por supuesto, ¿no? A los Rolling Stones y más para acá, pues Queen, ¿no? Porque escuchaba sus rolas famosas, pero la verdad es que con estos chicos de La Gorgona me empezaron a decir, ay, ya te recomiendo, ¿no? Y entonces empiezas a escuchar otras bandas. A Queen me dijeron, escucha más allá de sus rolas famosas y empecé a escuchar más. La verdad es que sí, fue un gran descubrimiento tardío, pero me empezó a gustar bastante. Entonces esas serían como en general como las influencias que tengo. En español pues no son tantas, siempre he escuchado más música en inglés. Perfecto, sí, pero también acá al Cagua siempre a los invitados les gusta hacer una pregunta a nuestros invitados que nunca falta cuando invitamos a alguien. A ver, Cagua, aviéntate. Sí, ya es tradición aquí esto. Espero que seas sincera con esto y que pues no te dé pena el decirlo. Pues que me no vas sea a tan comprometedor. No sea feo ni nada. Es una pregunta que ya es obligada aquí. ¿Cuál es tu gusto culposo musical? Ok. Diablo. Pues la verdad hay varios, pero el principal es Víctor García, un niño de la academia. O sea, tiene 2 canciones que me encantan, que la de Otra vez. Esa sí. La puedo escuchar 30 veces seguidas y las mismas que la escucho feliz. Y tiene otra
De hecho, esa de otra vez creo que es como, no sé si así se llama, pero es, creo que es un cover, de hecho. Y la otra, la de Voy desvelado. Uy, no, esa también me encanta. Esas dos rolas las puedo escuchar así, sin parar, y me encantan. Y no es un género que a mí, la verdad, me fascine, pero pues esas dos rolas son mi placer culposo en la vida. Pues es como cuando escuchas el mariachi loco en una fiesta y pues ni modo de no, ¿no? Bueno, sí, tal vez. Como, como señora te pones ahí a aplaudir, ¿no? Es obligada. Oye, pero sí el mariachi es un tema, ¿eh? Yo conocí el mariachi bien, bien hasta que entré a la universidad. En mi casa jamás nadie escuchó el mariachi y todo el mundo se sabía las rolas menos yo. O sea, para mí todo un género que es mexicano, que yo debería conocer muy chavita, nunca lo escuché hasta la universidad, ¿eh? Ese es como un dato curiosito, ¿no? Y nunca me he conectado mucho con el mariachi, por lo mismo, o sea, como que sí la escucho, pero me dan lo mismo. Y el mariachi loco, pues sí, en la universidad me la conocí y me la aprendí porque pues no es nada difícil, ¿no? Pero pues sí, dato curioso por si no lo sabían y no me lo iban a preguntar, ¿verdad? Pues listo, justo, fíjate que hicimos un programa ya hace bastante tiempo de esto, ¿no? De los gustos culposos y de ahí, a raíz de eso, justo empezamos a preguntar a todos los que nos acompañan al programa y que curiosamente todos, creo que por ahí un DJ, ¿no? Fue el que invitó Kawa, contestó algo distinto, pero la mayoría sí considera que tiene un gusto culposo, fíjate, o sea, como que nadie dice, no, yo no lo tengo, ¿no? Generalmente sí contestan, pero curiosamente, y la experiencia que hemos tenido, nosotros pues también estamos muy orillados a la parte del rock, ¿no? Y a veces de algo más pesado como metal y cosas así, pero después descubres que realmente la escena musical es tan enorme, ¿no? Que decir que un gusto culposo, si a mí me gusta el rock, pues te vas como a este género quizá tropical o cosas así, pero si le preguntamos a alguien que le gusta el género tropical o grupero y demás, quizás su gusto culposo sean los Doors, ¿no? O sea, es bien curioso, por eso ahora siempre lo preguntamos, pero es nada más para pasarla bien. Creo que nosotros apoyamos hoy en día ya la música en general, ¿no? Y siempre decimos que vivan la música, que disfruten todo aquello que les guste y que ciertamente no pasa nada, ¿no? O sea, realmente tendríamos que estar abiertos a cualquier género y cualquier artista, ¿no? Pues listo, creo que ya Claro. ya estamos por cerrar el programa, entonces no me queda más que agradecer a Laura, a los desafinados que siempre andamos aquí acompañados de estas charlas que como bien ya viste y escuchaste, pues por eso les llamamos desafinadas porque empezamos con un tema y tocamos un chorro más, ¿no? Pero es la idea Está padre, está padre. que hagamos una plática amena. Gracias por compartirnos tu experiencia, tu conocimiento y, pues todo lo que nos aportas, ¿no? Para este programa que a veces nosotros nos quedamos a veces cortos, ¿no? Con los comentarios y por eso la idea de invitar a gente que esté en la escena musical o que pueda aportar algo también a este programa y para toda la audiencia también, ¿no? Entonces, estaremos dejando, nos compartió Laura los links de las dos bandas de La Gorgona y también de Guácara para que puedan escuchar las canciones y que escuchen a la voz de Laura en estas creaciones originales que nos ha comentado ya en este programa. Entonces se las dejaremos ahí como en la descripción del video y del programa, y también en Facebook estaremos compartiendo esas ligas para que puedan escucharla. Entonces, no sé si algo más, Pacheco, Kawa, quieran preguntarle a Laura antes de cerrar el programa. No, pues yo nada más es igual agradecerte, Laura, que compartas con nosotros, que compartamos pues este gusto
mágico de la música. Creo que nosotros somos afortunados en el sentido de que si bien no vivimos de ella, pues nos encanta y podemos hacerlo. Entonces eso quiere decir que vamos a estar en la música por mucho, mucho tiempo y la cuestión creativa va a seguir fluyendo y a eso te invito, Laura, que efectivamente, si bien es un gusto cantar una rola de coro de toda la gente, como también es muy chido que alguien escuche tu trabajo y pues adelante pues, ¿no? Por ahí nos estamos viendo, entonces. Y gracias. Igual yo agradecerte, Laura, que estés aquí con nosotros, invitada, que hayas aceptado y que igual demostrar, al menos de mí, pues admiración por el hecho de que hayas pasado por grandes proyectos y géneros que al menos a mí, en lo personal, admiro. Son buenos géneros, me gusta y que sigas adelante con la música y que sigas disfrutando de la música igual que nosotros. Gracias. Pues muchas gracias por invitarme, me la pasé muy bien, se me fue el tiempo súper rápido. Yo estaba decía, pues este tema a lo mejor no da para tanto tiempo, pero bueno, ya vimos. Ya capté su concepto de desafinados. Me la pasé muy bien. Muchas gracias. Podremos pasarnos yo creo que horas hablando de un montón de cosas. Pero sí, muchas felicidades por su programa y por darle espacio también a músicos que no somos a lo mejor conocidos más que nuestra casa, pero que al final formamos parte de la escena mexicana under, ¿no? Exactamente, justo es la idea y ciertamente nuestro proyecto también de charlas desafinadas es un poco eso, ¿no? O sea, como no somos tan virtuosos musicalmente, pero queremos seguir en la escena musical. Está también este proyecto. No, realmente sí nos gusta toda la parte musical y como bien lo comentas, ¿no? O sea, el hecho de que no solamente hablar de lo más famoso que existe, ¿no? Siempre estamos fomentando eso, ¿no? Que escuchen más allá de lo que la industria nos propone, entonces, o nos impone a veces. Entonces, esa es la idea, de nuevo agradecerte. Recordarle que las redes sociales, estamos en Facebook como Charlas Desafinadas y este programa lo podrán escuchar en YouTube y ver. Y en las plataformas de streaming también ahí andamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todo eso de streaming. Ahí andaremos si nos gustan escuchar también y no quieren ver estas caritas o no tienen oportunidad. Pero ahí andaremos entonces. Muchas gracias entonces, Lau. Esperemos que igual y si hay algún otro tema por aquí andaremos, porque sé que cantas muy bien, entonces también hablaremos algún tema respecto a las vocales, ¿no? Y que nos aportes tu conocimiento. Estaría bueno. Entonces ya estaremos seguramente aportando más temas en estas charlas desafinadas, ¿vale? Muy bien, pues gracias, Big, Cagua, Pacheco, un placer. Listo, muchas gracias a ti también. No nos queda más que despedirnos, como siempre decir que vivan la música, disfruten de la música y nos estamos viendo y escuchando en la próxima emisión de este programa que es Charlas Desafinadas. Así que cuídense mucho. Como dice el Cagua ahora, la otra frase, ¿cuál es, Cagua? ¿Más qué? Más guitarras y... Más guitarras, menos armas. Es correcto, más guitarras, menos armas. Entonces, ahí están las recomendaciones. Nos estamos viendo, escuchando en la próxima. Bye. Bye.